Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Adrián Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar de Furiosa, película dirigida por George Miller y que nos cuenta precisamente cuál es el origen de este personaje femenino tan destacado en lo que es la saga de Mad Max. Sin más ni más, bueno, ¿por dónde vamos a desmenuzar la película? ¿Por dónde entrarle? Vamos por partes. Comencemos por su director, por George Miller. Es un director que ha sabido construir y reconstruir su universo, el de Mad Max, con la inteligencia de un hombre que se ha acoplado muy bien a los avances técnicos, tecnológicos y de producción para hacer el cine que le gusta. Lo más importante es que ese acoplamiento a los avances del tiempo es que no renuncia él a la esencia de su estilo original, que es decir, preserva el toque de un director que le da mucho peso a la historia que cuenta y a la manera en que la cuenta. Para él es importante también la narrativa, cómo construye la narrativa, y eso parte del apego que le tiene a la historia. Es decir, que él no deposita todo en lo fastuoso de lo que puede representar una producción millonaria. En todo caso, todo lo fastuoso lo usa como complemento. Sí, en la película se puede ver mucha acción, mucha imagen, se puede sentir esto que se llama adrenalina, en fin, sí, pero él no apoya todo, no respalda todo eso eh, para poder contar una historia, para poder emocionar al espectador. No, él lo utiliza como una gran herramienta para hacer respetar la narrativa y para hacer respetar su visión de estar contando algo, de ofrecerle algo al espectador que vaya más allá de lo visual, ¿no? Es decir, señores, aquí también les estoy contando una historia de principio a fin, hay una estructura, hay una narrativa y se las quiero, se las quiero compartir. Eh, y se nota cómo George Miller ha sabido, les digo, acoplarse al presente. Si ustedes repasan la primera película de Mad Max con un joven Mel Gibson, es admirable, de verdad, y es muy entrañable ver cómo George Miller utiliza el poco presupuesto que tiene, los recursos que tiene al alcance para poder construir una película postapocalíptica o apocalíptica dentro del género de acción que hasta la fecha sigue no solamente reproduciéndose a través de secuelas, sino también observándose como una película de análisis, ¿no? De estudio en muchos aspectos, por lo bien hecha que está. Y gran parte y gran sustento de que la película valga mucho la pena por sí sola como obra, pues es que hay una historia. Nos está contando una historia y es un director que sabe cómo contar historias. Esa es una de las grandes cualidades de George Miller. Es un realizador que sabe contar historias, que le pone mucho empeño al cómo contarlas, y ahí no tiene falla y lo demuestra en Furiosa, que es una película sustentada y basada en el road movie, ¿no? Es una película de ires y venires en carretera, de ires y venires que está cimentada en un sentimiento de venganza por parte de su personaje principal, y que en ese marco de venganza y en esos ires y venires de carretera puede, puede detonar la acción espectacular también para entretener al público. O sea, es un director que sabe también cómo entretener a la audiencia. Entonces, por ahí hay que empezar reconociendo que George Miller ha sido un hombre muy inteligente, que se supo acoplar bastante bien a la actualidad en el uso de tecnología, en el uso de cuestiones técnicas para moldear, elaborar sus entregas más recientes del universo de Mad Max. En la película van a ver y van a escuchar, hay un personaje, un anciano, que le comenta a Furiosa cuando ella todavía es una niña, le dice que vuélvete invaluable para que Dementus te proteja. Ese es como su consejo, es su sugerencia. Y lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el valor del humano y del individuo en el contexto que nos está entregando la película? ¿Cuál es el valor?
¿A qué le atribuimos valor como para sugerirle a esa niña que se vuelva invaluable? ¿El sometimiento? ¿El sometimiento hacia Dementus es un valor? ¿La lealtad a intereses que atentan contra el bien común es un valor? O sea, ¿a qué le atribuyen ese dote de valor para que se vuelva invaluable y se lo sugieren así? Bueno, pero Furiosa, a pesar de su corta edad y de encontrarse en una situación de supervivencia, ignora el consejo de un sabio que pues nos hace ver que no es del todo completamente sabio, ¿no? Él tiene, sí, la intención de protegerla, y eso lo sabemos porque él nos regala después ahí un detallito con el que se vincula precisamente a Furiosa en este cuestionamiento que les hago sobre la humanidad. Él tiene esa intención, ¿no? De protegerla, pero bajo un pensamiento muy agachado, muy agachón, ¿no? Sin comprender que a esa niña, pues en lugar de sugerirle eso, pues la podría dotar de otras herramientas, ¿no? Y no de una solución desesperada, a lo mejor con una intención paternalista, porque no va por ahí. Y Furiosa hace bien en no hacer caso, ¿no? Ella no le hace caso, lo ignora, o sea, no desestima por completo la sugerencia y rompe con eso. Y creo que ahí está una de las grandes fortalezas del personaje. Ahí está una de las grandes fortalezas de Furiosa en lo que va a ser su porvenir dentro de la historia, bueno, dentro de su vida en la ficción. Es muy importante esa parte, ¿no? El cómo ante una sugerencia, ante un consejo de protección, ella lo ignora. ¿Por qué? Porque también empieza a mostrarnos sus propias cualidades, su propia naturaleza, su propia esencia, su propia individualidad, de lo que para ella debe ser invaluable y no con base en lo que piensa una persona que está sujeta al poder de Dementus, un poder para el cual ella no se piensa subyugar. Entonces es muy interesante cómo George Miller presta atención a ese detalle y cómo nos muestra ahí que hay una ruptura muy interesante en Furiosa para enaltecer precisamente a su personaje, para dotarlo de una individualidad notable que es característico de la fuerza y la potencia que tiene. Recientemente los perros son elementos, complementos narrativos de muy buenos dividendos dentro de las historias, ¿no? Recientemente vimos también películas como Anatomía de una caída, Hojas de otoño de Kaurismäki, Zona de interés donde también aparece un perro. Estamos viendo muchos perros en las películas y que forman parte, ¿no? Ya de la estructura narrativa. Son un gran elemento, un gran complemento. Y en Furiosa no es la excepción. George Miller deposita precisamente en los perros dos lecturas interesantes como para entender el universo emocional de Furiosa, protagonizada por Anya Taylor-Joy. Por un lado, vemos a los perros de Dementus, unos animales asesinos que comen carne humana. Bueno, esos animales fueron entrenados para eso, es decir, el humano se encargó de entrenarlos para eso. Y es un humano deshumanizado quien se encarga de entrenarlo para eso. Ese humano deshumanizado, bueno, es Dementus, ¿no? Quien los educa bajo una visión brutal de un hombre que los conserva y los mantiene a su lado como una extensión de su salvajismo, ¿no? Como una distorsión de la lealtad vista desde la fiereza. Y por el otro lado, vamos a ver que luego de que la infancia de Furiosa se ve destruida en cuestión de segundos tras presenciar un acto atroz ordenado por Dementus, ojo ahí precisamente un plano de un osito de felpa cayendo al suelo, Furiosa se encuentra con una oportunidad. Es decir, luego de que su infancia ha sido destruida con esa escena que la hace ver Dementus,
ella se encuentra con el chance de no perder por completo su humanidad y de pensar en el otro. Lo importante que es pensar en el otro a partir de pensar en sí misma. Tal así como lo vamos a ver al final, ¿no? Al final de la película demuestra esa importancia de pensar en el otro a partir de pensar en sí misma para un bien común. Bueno, para que Furiosa pudiera reencontrarse con ese toque de ella luego de que su infancia se la quisieran joder en cuestión de segundos, tiene que ver con un perrito. Justo cuando hay una pequeña escena, muy breve, pero es vital, donde la vemos a ella cargando un cachorro en brazos. Van a verla, van a ver a esta niña Furiosa cargando un cachorrito en brazos. Ese instante precisamente de abrazar y de proteger al animal que todavía es tierno, inocente y nada maleable, lejos de aún de ser uno de estos perros entrenados por Dementus para matar, hace notar que Furiosa tiene su lado sensible, ¿no? Un lado sensible que habrá de proteger con un carácter duro, recio y con un espíritu de venganza contra quien precisamente le jodió la vida, ¿no? Entonces, vean cómo ella abraza este cachorrito, abraza este perro después de que vimos cómo cae ese oso de felpa y nos habla de la importancia que es la fortaleza que tiene Furiosa, y lo vemos, les digo, si lo suman a la parte de cómo ignora el caso de ese hombre, cómo ignora el consejo de ese hombre que le dijo vuélvete invaluable para que este Dementus te proteja. Bueno, únalo con el tema del perrito, de cómo lo carga y la importancia que tiene para valorar también la humanización de Furiosa, esa humanización detrás y que protege en el marco de su venganza. Y finalmente, en aras del entretenimiento, de la acción, de esto que les digo, cómo George Miller ha sabido acoplarse a la actualidad sin renunciar a la idea de contar una historia y a la importancia de la narrativa, pues vamos a ver la secuencia del primer viaje del tráiler toda vez que ya ha sido armado, ¿no? Se arma un tráiler y dicen, bueno, es el primer viaje de este tráiler para ir a cargar gasolina. Es una secuencia que dura varios minutos, dura muchos minutos, pero en ese trance, en ese recorrido, en ese trayecto, Miller construye toda una secuencia llena de acción para respaldarse y apoyarse en todos estos aportes técnicos, aportes de producción, para dotar de espectacularidad a su película, ¿no? Y lo hace bastante bien. Vamos a ver una secuencia de acción que genera tensión, que genera, les digo, este concepto que se usa ahora de adrenalina, y donde demuestra también el oficio de George Miller para la acción en aras de entretener al público sin descuidar la importancia de su historia, ¿no? Esta historia, que les digo, se construye en ires y venires de carretera. Y vamos viendo cómo el tráiler sigue su avance, sigue su marcha, y al mismo tiempo estamos observando pues cómo suceden las acciones. Y esto nos remite, por ejemplo, a la secuencia del tren de la más reciente película de Misión Imposible, ¿no? La última entrega de Misión Imposible. Vemos ahí a Tom Cruise en una escena de tren fantástica. Es una de las grandes secuencias de acción de los últimos por lo menos 5 años, tan llena de cine, tan llena de cine en todos los sentidos, y que también es larga, es una secuencia larga, y en ese mismo tenor, en ese mismo tono está George Miller con esta secuencia de tráiler, les digo, también pensando en el espectador, pensando en el público, para que se introduzca en la película desde el lado de la emoción, del lado de la carga de tensión, desde las ganas de ver en qué acaba, cómo resuelve eso Furiosa ya personificada por Anya Taylor-Joy, de cómo impacta incluso el mismo tráiler, ese vehículo, de lo bien armado que está, tan imponente, es imponente en ese viaje de carretera. Entonces,
Vale la pena esa secuencia para disfrutarla como una secuencia de acción que no renuncia y que por el contrario se envuelve de mucho cine, tal como lo hizo la secuencia de Misión Imposible en el tren. Furiosa es una película para entretenerse, para pasarla bien, que les digo, nos reafirma la capacidad de director y del talento que tiene George Miller para hacer este tipo de películas. Y no solo eso, sino para saber que es uno de los directores que ha sabido acoplarse perfectamente al paso del tiempo, a lo que ofrece el constante presente, ¿no? En su caso, pues desde un pasado con Mad Max y ahora este futuro al cual accede para poder ampliar ese universo con grandes dividendos.